Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy les traemos uno de mis temas favoritos y es que no hay nada mejor que un libro que nos habla o utiliza elementos de otros libros para contarnos algo. Así que hoy platicaremos sobre la metaliteratura, pero pues antes de comenzar, Caro amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien y contenta de este episodio porque creo que siempre hay recomendaciones que se pueden sumar a esos libros que hablan sobre otros libros. Justo para entrar en contexto y que todos tengamos la misma definición, pues les platicamos que se entiende por metaliteratura aquella que reflexiona sobre sí misma, convirtiendo el acto de escribir y leer o la propia literatura en general en el tema principal de la obra. Este recurso literario, también conocido como metaficción, se manifiesta cuando una obra literaria habla de literatura, haciendo que el texto sea autoconsciente. La metaliteratura tiene varias características principales, como autorreferencialidad. La obra se comenta a sí misma. Un autor puede interrumpir la narración para hacer juicios sobre su propia creación o sobre el género literario en general, como por ejemplo en Don Quijote de la Mancha, ahí sus personajes hacen mención a la versión apócrifa del mismo Quijote, que eso es en la segunda parte del Quijote donde lo mencionan. Luego tiene personajes conscientes. Los personajes pueden tomar conciencia de ser personajes dentro de una historia, como por ejemplo en Niebla de Miguel de Unamuno, o pueden discutir la existencia de una obra que narra sus peripecias. También tiene la característica de narración dentro de la narración, donde se utilizan estructuras como la narración enmarcada, donde una historia se encuentra dentro de otra, creando diferentes capas de ficción. Por ejemplo, ahí yo recuerdo en el libro que no me gustó mucho, en El amor de mi otra vida, que les comentaba en varios episodios atrás, ahí venía extractos de un libro que estaba escrito por una de las personajes ahí dentro. Entonces ahí tenemos una cuestión de metaliteratura. Otra característica es la reflexión sobre el acto de escribir y leer. Aquí los personajes o el narrador pueden reflexionar sobre la naturaleza de la escritura, la lectura, el papel del autor y del lector y la relación entre la ficción y la realidad. Y aquí quiero meter mi cuchara con mi lectura actual, que es Cómo aprendí a leer, de Agnès Descartes, donde nos cuenta básicamente cómo es que ha sido para ella el acto de leer, de escribir y de cómo aprender a leer es lo más fácil, pero ya la parte de tener como una conciencia lectora y una comprensión lectora y todo esto es la parte difícil y que nos toma realmente toda la vida, ¿no? Hacer. Y se me hace una reflexión bastante interesante y me encanta porque obviamente empezamos desde su infancia. Y por último, la última característica que tiene por aquí es juego intertextual. Aquí es donde o cuando se hace referencia a otras obras, autores o corrientes literarias, creando un diálogo entre diferentes textos. Que pues hay un montón, hay un montón. De hecho, a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, Persona Normal de Benito Taibo, y quiero mencionarlo porque este libro es bastante como criticado porque el canon de Benito que menciona dentro de este libro pues no tiene a muchas mujeres, pero sí es muy conocido por pues tener esta carga bastante amplia de libros que el tío Paco le recomendaba a Sebastián. Y que pues eran puros clásicos de la literatura escritos por hombres. Sí, que igual yo creo que de esta tienen como muchas referencias de esos libros que mencionan otras obras, porque en menor o mayor medida muchos de los libros lo hacen en algún momento, ya sea que el protagonista esté leyendo ese libro o que se haga alusión directa por un tema en específico. Entonces siempre es como muy enriquecedor ir destacando esos libros que se van mencionando. Y pues acá vamos a dedicarnos a platicarles de los libros que nosotros ya leímos y traen esta metaliteratura en ellos. A mí me gustaría empezar con Amarilla de R.F. Kuang, que me gusta mucho la propuesta, a pesar de que el resultado no fue de todo de mi agrado. Sé que muchos han escuchado hablar de este libro porque fue
mucho tendencia. Si no lo conocen por el título en español, el original es Yellowface, o bueno, la traducción es Yellowface, entonces sí. La historia va de dos amigas escritoras, una que tiene mucho éxito y la otra que se siente la frustración de no haber llegado a la cima. Así que cuando June, que es testigo de la muerte de Athena, esta chica tan exitosa por un terrible accidente, pues actúa de la forma más impulsiva posible al robar la obra maestra que Atenea acaba de terminar. El libro en sí es toda una crítica a la industria editorial y va poniendo varios temas sobre la mesa para hablar de las deficiencias que hay al momento de publicar, el trabajo de las editoriales y sobre todo los porcentajes de ganancia que puede tener cada una de las partes. Creo que toda esta visión que nos da pues es un poco la voz de la autora dando su punto de vista y su ser humilde opinión. Y hasta te deja como esa intriga e inquietud de qué tanto le ha pasado a ella y qué tanto es porque lo ha visto en terceros. Pero cuando les decía que no me había gustado tanto el resultado es porque a mí el final se me desinfló. Creo que es lo peor que he leído en mucho tiempo porque le va quitando como que toda la seriedad. Siento que le da otro enfoque y que al final como que la autora dijo, pues ¿cómo termino esto? Bueno, así, de la forma como más extraña posible. Sin embargo, sí es una lectura entretenida y que si les gustan los libros y esta parte del chismecito, les va a gustar la lectura si es que aún no la han hecho, porque pues uno a veces piensa que ya todo el mundo lo leyó, pero pues seguramente faltan muchas personas de leerlo. Entonces, si tienen la inquietud y les llama la atención, no entren con tantas expectativas. Sé que tuvo mucho hype, pero sí creo que vale la pena como una lectura para entretener y aprender un par de cosas. De hecho, yo concuerdo con Caro. O sea, al final, esas 150 últimas páginas, qué horrible. O sea, no. No sé cuántas páginas fueron, si 50, 20, pero el final, a partir de donde dices, güey, ¿por? Sí. Es que yo sí vi así el declive, así de que no. O sea, no. Sí, yo siento que ese libro iba bastante bien. Y terminó siendo un churrazo, o sea, por el final, y es de que dices, no, o sea, porque creo que el tema es bastante interesante y creo que obviamente como ella estando dentro de la industria editorial, pues obviamente sí, siento que sí pone chismes de primera mano, claro que sí, y otras problemáticas que se ven dentro de la industria y es muy bueno, o sea, es muy bueno en ese sentido de la problemática y toda la parte de la editorial y así, pero ya como que en las cuestiones del personaje, yo decía, ay no, yo dije, qué horrible final es este, pero sí, léanlo para que tengan como su propia ser humilde opinión, pero para mí esas últimas 150 páginas de rellenote y sí me arruinaron la lectura un poco, la verdad. Yo quiero empezar con un libro que leí este año para el Club de Lectura de la Alianza Francesa, que es El mapa y el territorio de Michel Houellebecq. Este libro, bueno, la trama gira en torno al arte de Jet Martín, quien pasa de fotografiar mapas de carreteras a retratar profesionales y finalmente a pintar a figuras célebres, incluyendo al mismo Houellebecq. O sea, Houellebecq es un personaje dentro de su libro. La novela cuestiona constantemente la relación entre el mapa, que viene siendo la representación, el arte y la palabra, y el territorio, que viene siendo la realidad y la vida. Que esta es una problemática central en la metaliteratura y el realismo, que es por eso que yo también cuando pensé en este tema sí pensé directamente a este libro porque creo que dentro de los puntos o características que les mencioné antes cumple creo que todos, o sea, básicamente es metaliteratura pura. También pues cuenta con este juego intertextual, ya que la novela emplea textos que provienen de la realidad, como descripciones tomadas de sitios web oficiales, folletos turísticos, que para ser insertados y como parodiados dentro de la ficción. Y eso era muy gracioso, la verdad, porque luego podías ir en internet a buscar como esta referencia y sí era muy gracioso. Sé que Michel Houellebecq no es para todos los lectores, creo que es como el Ricardo Arjona de la literatura francesa, o lo amas o lo odias, pero me pareció bastante interesante y bueno, hay un punto dentro de la novela como una acción que hace el escritor hacia su propio personaje, que él es mismo, que digo, órale, es que he aventado.
O sea, siento que, no sé, yo soy una persona muy supersticiosa en cuanto a eso. No les puedo decir porque sería un mega spoiler, pero sí hace una acción que yo dije, ay, ¿no te da miedo eso? Pero bueno, cada quien. Pero sí creo que si les gustan como este tipo de novelas que son un poco complejas de leer, pero que al final terminas con un gran sabor de boca por todo lo que leíste y cómo te llevó y cómo que te contó la historia. Y si realmente disfrutas mucho de todos estos detalles que nos regala la metaliteratura, sí es una novela que se les recomendaría bastante. Me gusta descubrir justo libros dentro de otros libros, pero de este, por ejemplo, no había tenido como tanto énfasis. Ya ahorita que me estás contando digo, me gusta la propuesta, sobre todo ya me dio curiosidad eso que estás diciendo del autor. Yo me voy a seguir con la línea de plagiar y robar contenido y apenas me di cuenta. El segundo libro del que les voy a hablar es Plagio, de Héctor Aguilar Camín, y quiero leerles primero la sinopsis para después entrar en mi opinión. Y la sinopsis dice: el lunes anunciaron que se había ganado un premio literario. El martes lo acusaron de haberse plagiado unos artículos periodísticos. El jueves lo acusaron de haberse plagiado también el tema de la novela premiada. El lunes siguiente, 79 escritores firmaron una carta exigiendo que devolvieran el premio y que renunciara a su puesto en la universidad, Un Pequeño Imperio. El miércoles renunció al premio y al puesto. Yo con esa simple sinopsis quedé enganchada, pero después, al leerlo, fue todavía mejor porque descubrí que estaba basado en hechos reales y que incluso el autor que escribe este libro, que es Héctor Aguilar Camín, también fue señalado en algún momento por incurrir en el plagio. Entonces es como el chisme dentro del chisme, y aparte que hace muchas referencias literarias, no sé, me parece una joya porque es básicamente una sátira y una crítica sobre el mundo literario. Aunque sí debo decir que el estilo no me encantó y hay algunas como repeticiones o cosas que se me hicieron pues de que ya cuéntame más, ya esto me está aburriendo. Pero creo que la forma en que estructura la novela por días y por hechos también permite que avances de mejor manera la historia y que entiendas un poco qué está pasando, porque es un poco confuso si no tienes a lo mejor el antecedente, pero ya una vez que te pones a indagar y investigar dices, ¿what? O sea, me estás diciendo que esto pasó y que el autor dijo, yo voy a hacer un chisme, una novela, básicamente. Metachisme ahora. Sí, o sea, básicamente el chisme dentro del chisme, pero pues también habla de esta parte justo literaria, de cómo funcionan algunos premios y de qué pasa con los intereses que se ven a lo mejor de repente conflictuados, y no sé, me parece un libro muy interesante en propuesta. Ay, qué padre, amiga. Yo, fíjate que les voy a hablar de una de mis últimas lecturas, y fue una lectura que hice con bastante profundidad y con mucho detalle porque presenté el libro en la FIL de Monterrey, una presentación súper bonita, si me preguntan ustedes, y les quiero hablar de Archivo Agonía, de Marina Azagua. Aquí la novela nos cuenta cómo este personaje llamado R se cartea con un editor amigo de la infancia para publicar estos libros llamados Canarios de su recién fallecida pareja llamada Edith. Aquí vemos la metaliteratura en diferentes como facetas. Desde el proceso de convencimiento de R para publicar estos libros llamados Canarios, que eran como un estilo de scrapbook, donde Edith intervenía fotos de gente en estado de agonía, o más bien como en ese espacio de tiempo en donde la persona está viva, pero está en un proceso de retorno, un camino de no retorno hacia la muerte. Por otro lado, R hace referencia a varios libros y escritores como Susan Sontag o Kurt Vonnegut durante este carteo que se hace con el editor, que se llama Gabriel Fonseca, y va explicando como que muchas cuestiones de la vida cotidiana, tanto de R como de Edith como pareja, de cómo Edith veía la vida y todo esto, y cómo R aprendió a ver la vida a través de Edith. Y utiliza todo este tipo de referencias literarias para como darse a entender, al igual que obviamente la fotografía en sí, ¿no? El detalle que más me gusta y que creo que engloba muy bien todo este concepto de la metaliteratura en esta novela es que todas estas cartas recuperadas de un archivo, porque es solamente las cartas que le manda R
al editor, no tenemos las cartas del editor, porque hagan de cuenta que estas cartas pues las encontraron en algún archivo de este editor y fue como las empezaron a catalogar, hagan de cuenta. Entonces, este archivo de cartas forma en sí lo que es la novela. O sea, estas cartas se transforman en el libro, ¿no? Y ella quería recuperar que no se perdiera la obra de Edith. Ay, no, espera, no. R quería recuperar vaya, que no quería que se perdiera la obra de Edith haciendo un libro, pero realmente, pues R, a través de estas cartas, pues ya, o sea, está formulando ese libro para que no se pierda la obra de Edith, ¿no? Entonces, siento que es como un libro dentro de un libro, como si fuera una matrioshka y fueran todas estas capas que pues es metaliteratura total, o sea, es completa. Y de cómo realmente uno puede seguir existiendo a través de los archivos que deja, de esos pedacitos como de vida que se pueden encontrar en nuestras casas, o de, por ejemplo, en este caso de Edith, o sea, pues estos canarios y obra que ella hacía con estas fotos que ella encontraba en periódicos o en noticias, etcétera. Entonces, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está muy, muy interesante. También una estructura bastante diferente. Más allá de lo epistolar, creo que tener como estas fotocopias del scrapbook de Edith le agrega un mega plus. Y sí hay muchísimos elementos de la metaliteratura que me gustaría que encontraran ustedes por ahí. Es increíble. Es que ahorita que dices esa última parte, me gusta mucho pensar en ese descubrimiento que es una matrioshka detrás de otra y que vas encontrando cada vez más cosas. Y este libro en sí, por sí solo, no llamaba mi atención, pero conforme he visto la experiencia de los lectores y cómo es que está muy sumergida esta historia en ellos, digo, lo leeré. Y pues Ale ya hizo la recomendación, entonces saben que con Ale es como esta de ya me lo vendió, ahora quiero leerlo. Y fíjate que creo que utiliza algo muy humano para contarte muchos como factos, o sea, como detalles de cosas de la historia, de la fotografía, del arte, de los libros, etcétera. Y es que utiliza lo cotidiano, o sea, simplemente cómo es que R obtuvo esta información de Edith y de cómo Edith obtuvo esta información y se platicó y de cómo se compartió en cocina o en alguna otra parte de su casa, ¿sí? Entonces es muy bonito, se los recomiendo bastante. Bueno, pues a esa recomendación sumaré La biblioteca de los libros rechazados de David Fuenquinos, que siento que es un libro que pasa un poco desapercibido o que no escucho mucho hablar de él y la verdad se me hace una lectura muy valiosa. La historia parte de un bibliotecario que decide albergar todos los manuscritos que han sido rechazados por los editores. Y estando de vacaciones en la localidad bretona, una joven editora y su marido deciden visitar esta biblioteca de libros rechazados y encuentran en ella una obra maestra. A partir de ahí empiezan a pasar una serie de circunstancias que no me gustaría profundizar porque siento que caen en el spoiler. De hecho, yo corté esa sinopsis para dejar como más a la imaginación. Pero sí creo que este libro tiene un poquito de todo porque hay, a ver, esta pasión de hablar por los libros, por supuesto, y de cómo pensar en qué triste en esas historias que no llegan a manos de otros lectores y qué pasa con todas estas ideas, pero también existe un misterio que se tiene que resolver, hay romance, hay mucho humor y giros inesperados que yo no pensé que en este tipo de lectura fuera a encontrar y ya que empecé a verlos dije, wow, qué padre. Entonces es breve, habla sobre libros y tiene un poquito de todo, así que creo que es una recomendación que le haría a varias personas que les guste la lectura y que estén buscando algo ligero porque tampoco es una obra muy profunda, pero sí, de los tres que mencioné, yo diría que es el que más recomiendo. Ok, yo eterno pendiente, o sea, es uno de los libros de Fuenquinos que me lo tengo anotado desde hace bastante tiempo y que a pesar de que a lo mejor pasa desapercibido, se me hace que tiene un título bastante como atrapador, o sea, que sí atrapa, como Sí, que dices, ay, sí quiero leerlo.
Sí, y así de forma muy rápida, yo creo que Ale y yo tenemos más libros que hemos leído y que ya no incluimos acá. Yo mencionaría El gato que amaba los libros, que a lo mejor no me encantó tanto, pero ahí está. Está Chismecito literario, que si bien es un libro que está dedicado justo a hablar sobre otros autores y otros libros, pues también creo que puede entrar en esta clasificación. Está La verdad sobre el caso Harry Keber, que pues es un escritor guiando a otro escritor a que salga de ese bloqueo. Mandíbula, que lo acabo de leer y que si bien no es como el tema central de la obra, sí hay mucha referencia a autores de terror y a conceptos de historias de terror como muy clásicos. Entonces creo que hay muchos libros que, como decía al inicio, de una u otra forma utilizan este recurso para plantearte una idea o jugar también contigo como lector. Iba a incluir acá otra de mis lecturas más recientes, pero es que siento que es un vil spoiler, entonces pues mejor así lo dejé. Ay, no, pues sí. Es que creo que la metaliteratura está en casi todos los libros, nada más que hay como diferentes como grados, ¿no? De metaliteratura. Yo siento que va dependiendo de cuántas características tiene, etcétera. Pero para mí, un libro que tiene metaliteratura y que esté cargado de metaliteratura, muy probablemente gane una estrellita extra. O sea, de que si tengo una estrellita ya ahí ganada de cajón. Yo para cerrar esta parte de recomendaciones, quiero hablar de un libro que yo creo que ya saben que es de mis favoritos y que me gusta mucho, estuvo en uno de mis tops hace 2 años, y es El lector de Bernard Schlink. Esta novela contada en 3 partes que son bastante diferentes, ya que vemos al protagonista estar como en diferentes etapas de su vida. Tiene una trama donde se abordan temas como la lectura, la escritura y el analfabetismo. Y es como una puertota así gigante abierta que nos invita a reflexionar sobre estos temas. El propio narrador protagonista de esta historia es el que está escribiendo la novela misma, entonces eso también creo que le da como este sentido íntimo y pues 100% metaliteratura. Y pues la trama va de la unión entre 2 personas a través de la lectura en voz alta, donde se palpa pues luego un erotismo y pues también muchos conflictos políticos que desencadenan por ahí varios nudos en la historia. Y es que si pensamos muy bien o nos metemos más a detalles, pues sí hay una cuestión como media problemática por las edades de los protagonistas, que si yo creo que fuera escrito en este tiempo estaría súper funado, pero está ambientado pues post-guerra mundial, post-segunda guerra mundial, entonces como que esos detalles a veces sí los dejan pasar, pero vale mucho la pena. Digo, obviamente siempre podemos hacer una lectura crítica y decir, oye, esto está súper mal, lo cual es cierto, porque es un chico de 15 con una persona de 36. Es bastante problemático por ahí esa parte, pero no lo romantizo para nada, pero la parte que sí romantizo es la parte de la lectura en voz alta, porque engloba algo bastante mágico, porque eran personas que no sabían realmente comunicarse más que a través de esta acción de lectura en voz alta y de compartir historias que solamente venían en los libros. Entonces, a mí me encanta esa novela, es una cosa increíble, pero obviamente tiene sus detalles, sus detalles funables, pues, pero bueno. Bajo advertencia no hay engaño, ya se los mencionó, entonces ya sabrán si entran a la historia o no. Y pues bueno, vamos justo a hablarles de libros que nosotras queremos leer y que nos llaman la atención. Me gustaría a mí iniciar con Cuentas pendientes de Vivian Gornick. Me encanta porque refleja el sentido de por qué deberíamos de releer libros, porque justo es como nace la idea para este libro, cuando la autora estaba releyendo una de sus obras, no sé si favoritas o como importantes, y se dio cuenta cómo había cosas que habían cambiado en ella y veía diferente la obra. Entonces a partir de ahí empezó como con esta idea de vamos a retomar esos libros y ver qué ha evolucionado. Entonces es eso, es un ensayo donde la autora reflexiona entre la crítica literaria y memorias y va pensando sobre esos libros, le hace un homenaje a la lectura y sobre todo
hace énfasis en cómo esos libros nos hablan de nosotros mismos y de lo que sentimos. Entonces, no sé, siempre me ha parecido muy atractivo. El libro está por Sexto Piso y pues sí. Bastante interesante. Yo de ella tengo pendiente Apegos Feroces y otro por ahí, La Singularidad de algo así se llama. Sí me llama mucho la atención, tiene por ahí premisas bastante interesantes. Yo, uno de los que tengo yo aquí para leer es Una lectora nada común de Alan Bennett. Este libro traza con ironía los inicios en la lectura de una reina que se encuentra por casualidad con una furgoneta de una biblioteca móvil del ayuntamiento de Westminster, no puedo decir ese nombre. Ella, que nunca antes se había definido por ser una lectora asidua, comienza a coger libros por casualidad hasta ser una lectora asidua, que básicamente está como, ¿cómo se dice? Como inspirado pues en la reina Elizabeth. Entonces es como muy, muy gracioso. Sé que es una novela bastante breve y que es muy, como que tiene mucho humor, pero obviamente tiene mucha carga de libros y todo esto, ¿no? Y también como ese descubrimiento de la lectura que hay ya una vez que la empiezas a disfrutar realmente. Qué padre, amiga. De ese creo que si mi memoria no me falla, no tenía conocimiento. Probablemente alguna vez habré visto la portada, pero no lo tengo así como en la mente. Literal sale la reina Isabela. Es muy gracioso. Está por anagrama, entonces la portada no es como muy preciosa, pero es una foto de la reina Isabela así de que saludando. Es muy gracioso, güey. Eso sí está muy, muy chistoso, como que todo. Pero sí me llama bastante la atención. Yo de los que tengo en lista es leer Mata de Luna Miguel, que también es un ensayo que juega con la narración y la poesía, en donde la autora se desdobla en una multitud de lectoras que narran la búsqueda de una identidad que cobra voz y cuerpo a través de los libros, el amor, la amistad y el sexo. Yo creo que este libro, específicamente por el título, siempre fue como un atractivo para mí, pero poco a poco he ido viendo a personas que lo leen y hablan bien de la historia, entonces sí lo tengo ahí en la lista de pendientes. Yo también lo tengo pendiente, deberíamos de hacer body read o algo para que salga, porque lo tengo desde hace mucho y me encanta porque es morado. El otro que traigo yo, obviamente no podía faltar un thriller en esta lista, y es El libro negro de las horas de Eva García Sáenz de Urturi. Es una escritora española y bueno, hice un sinopsis de la mega... Sí, o sea, del resumen, porque estaba gigantesca la sinopsis de este libro que encontré por ahí. Pero pues encontramos una trama que tiene lugar entre Vitoria y Madrid, donde el ex inspector Unai López, también conocido como Kraken, se ve envuelto en una búsqueda desesperada para encontrar un tesoro bibliográfico, el legendario libro negro de las horas. La historia comienza cuando Unai recibe una llamada anónima que pone en jaque todo lo que creía saber sobre su pasado familiar. Le dan una semana para hallar el libro o de lo contrario su madre morirá. El caso es que su madre lleva 40 años fallecida. La premisa parece surrealista, pero pronto descubrimos que hay fuerzas ocultas en juego, capaces de manipular el tiempo y la realidad. Pronto Unai se ve inmerso en un mundo de bibliófilos y falsificadores de libros antiguos. La línea entre el pasado y el presente se desdibuja y la búsqueda del libro negro de las horas se convierte en un rompecabezas intrigante que promete cambiarlo todo. Me han dicho que el libro es buenísimo, que es de esos libros que te desvelas hasta terminarlo, que es insoltable. Entonces, pues sí, lo tengo por ahí en la mira desde hace bastante tiempo y espero pronto leerlo. Fue muy popular hace un par de años. Yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de esa lectura y ya lo había olvidado y ya le volvió a revivir de que, ese también me llamaba la atención. Oigan, y pues como dijo Ale de libros que no podían faltar, yo creo que no hay publicación, podcast o alguna nota que hable sobre libros de literatura que no mencione El infinito en un junco de Irene Vallejo, porque prácticamente este libro tiene todo sobre los libros. Al hablar sobre los orígenes de este objeto, hay ensayos sobre los libros, las bibliotecas, librerías. Es como toda esta historia y como
esta parte más nerd, si así quieren verlo, sobre la historia del libro. Sé que es pesado de leer, pero de verdad me muero por leerlo, y digo eso hace como 2 años, entonces se me hace que ya me ando muriendo porque no lo he leído, pero ¡Qué mensa eres! pues sí, ¿no? No, amiga, no te mueras. Ya me léelo. morí, se me hace. Sí, güey, o sea, de que me muero por leerlo. Hace 2 años está ahí guardado en el librero. Por no haber leído un libro en su epitafio. A veces se me olvida que lo tengo porque lo dejé en una parte como aparte del librero, según yo, para leerlo, y ahí sigue en la mesita. Pero bueno, de verdad que yo creo que si les gusta como conocer todos estos datos curiosos y tener esa idea de la concepción de cómo fue evolucionando a convertirse a lo que hoy conocemos, esta puede ser una lectura muy adecuada. Ya hasta fue aniversario de su publicación, le hicieron una novela gráfica, o sea, el libro de verdad ya tiene mucho que anda circulando, pero si no se han acercado, esta es su oportunidad para que lo vuelvan a poner en la lista y estén más conscientes de ello, incluida yo. Sí, léanlos, sí valen bastante la pena. Yo por último traigo Balzac y la joven costurera china de Dai Zijie. Aquí en la sinopsis encontré que la novela es un homenaje al poder de la palabra escrita y al deseo de la libertad. En sus páginas, el escritor Dai Zijie nos relata la historia de 2 adolescentes chinos que son enviados a una aldea perdida en las montañas del Fénix del Cielo para cumplir con un proceso de reeducación. Soportando esas condiciones de vida infrahumana, descubren una maleta con los clásicos de la literatura occidental. Así, gracias a la lectura de Balzac, Dumas, Stendhal o Romain Rolland, los niños descubrirán que los libros pueden ser instrumentos valiosos. Y me gusta mucho eso, porque digo, obviamente están como castigados en este tipo como de campamento así lejano y todo esto, y encontrar como calorcito y refugio en los libros se me hace que es la mejor forma de volverse lector. Entonces sí, me llama bastante la atención ese por ahí. Es que yo creo que todos estos libros hasta te motivan y te recuerdan la pasión que tienes, sobre todo los que te van contando esta historia de cómo alguien se enamora de la lectura y te hacen referencias. Yo siempre que veo un libro mencionado en otro libro voy y busco, y si no lo he leído y me llama la atención lo pongo ahí en la lista, y no sé, es como un ejercicio muy interesante que te mete todavía más y que hace que todo sea un ejercicio muy redondo. Me gusta mucho esa experiencia y por esto este episodio me entusiasmaba, porque sabía que me iba a anotar algunos libros que no tenía en mente, y seguramente y espero que ustedes también. Un saludito a todos los que leímos Cumbres Borrascosas por culpa de Crepúsculo. Yo nomás digo, ¿verdad? Ahí suelto ese facto, ese saludito nomás. Pero pues así, con este gran comentario, es como daremos por concluido el episodio de esta semana. Dejen en la caja de los comentarios sus recomendaciones de libros que hablan sobre libros. Sin duda yo creo que debería de ser un género literario o algo así. Pero es que realmente la metaliteratura existe en cada uno de los libros en sí, pero en diferente medida, ¿no? Entonces dejen por ahí sus recomendaciones. Sin duda las estaremos por ahí leyendo y echándole un ojito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Ale la encuentran como Leer en todas partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con _intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.